Bueno, son las 8:05 de la noche. Qué gusto poder tenerlos nuevamente por acá. Bueno, en esta noche tenerlas. Veo que todas son niñas las que están el día de hoy. Extraño, pero no a mala manera. Pero bueno, como les dije hace un momento, qué bueno tenerlas por acá el día de hoy. Damos la bienvenida a María Fernanda. Mafe nos acompañó el primer día, sin embargo, ya ha estado haciendo unos discipulados en su iglesia. Entonces, pues le ha quedado un poco complicado, pero hoy ya nos acompaña nuevamente. Y vamos a estar hoy en Juan capítulo 10, en los versículos 1 al 21. La última vez habíamos estado en todo el capítulo 9 del Evangelio de Juan y habíamos estado hablando para que recordemos un poco acerca de el hombre, la curación del hombre ciego. Y veíamos varias cosas, entre esas recuerdo mucho y creo que era como la que más me llegaba a mí, era lo que había sucedido cuando los líderes religiosos se habían, se habían enterado de la curación del hombre ciego y fueron y habían esparcido o habían sembrado miedo dentro de las personas, que incluso los padres del hombre ciego dijeron, no, miren, nosotros no tenemos nada que ver aquí, él ya es un hombre adulto, búsquenlo a ellos. Y la respuesta que le había dado estos hombres, los padres del hombre ciego, eran porque ellos habían amenazado a las personas de que si tenían alguna relación con Jesús, pues iban a ser retirados de la sinagoga. Y sabemos pues que la sinagoga era como el centro de convención de la tradición judía, o sea que prácticamente iban a ser expulsados de la sociedad. Pero también veíamos cómo este hombre, y era un ejemplo que teníamos de él, de cómo este hombre progresivamente iba acercándose cada vez más y más al Señor Jesús a través de lo que el Señor Jesús había dicho. Primero había dicho que era un profeta, después lo defendió de ser un hombre pecador, y a lo último, en el versículo 38, vemos cuando él le dice, creo Señor, y lo adoró, y adora al Señor Jesús. Y veíamos cómo esto debe ser el proceso de una persona que está conociendo al Señor. Debe ser algo lento, o bueno, más que lento, progresivo. Algunos podrán correr más rápidos que otros, pero lo importante es siempre adelante y sobre todo, y lo más importante creo es mantenerse firme en este caminar, empeñarnos cada día en agradar a nuestro Dios, al Señor Jesús. Así que el día de hoy, pues vamos a continuar. Permítame, oramos y empezamos con Juan capítulo 10. Entonces, Señor, gracias Padre por esta noche, gracias nuevamente porque nos permites una vez más reunirnos, porque nos permites conocer tu palabra, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor, y poder aprender, Señor, y conocerte un poco más. Te pido que tu Santo Espíritu se mueva en cada una de las personas que están aquí, en cada uno de los hogares que están representados, Señor. Que este tiempo no sea un tiempo de sentarse a reunir a una simple reunión, sino que sea un tiempo de cambio, un tiempo de convicción, un tiempo, Señor, en el que podamos verte a ti y a tu Hijo Jesús como los únicos de los cuales dependemos, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos, y que cada día podamos agradarte más y más. Todo lo oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, bueno, entremos en materia, a lo que venimos. Juan capítulo 10, versículos 1 al 21. Entonces, algo que tenemos que tener muy en claro es que esta porción de la Biblia o esta porción que vamos a estudiar el día de hoy está conectada al pasaje que vimos en Juan capítulo 9. Es decir, que viene todavía de la charla o sí, de la conversación, discusión que hubo a partir de la curación del hombre ciego. Y entonces leamos versículos 1 al 6 y dice,
En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esa comparación, pero ellos no entendieron lo que les decía. Y lo primero que vemos aquí, en este pasaje, creo que es una palabra que muy pocos conocemos, y es la palabra redil. Y quiero que tengamos mucha atención y que nos memoricemos esta palabra, porque esta palabra la vamos a conectar incluso más adelante con el versículo 16 y nos va a dejar mucha claridad en muchas cosas. Y es que la palabra redil hace referencia al lugar donde el pastor llevaba a las ovejas en las noches a descansar. ¿De acuerdo? Entonces, los rediles normalmente eran, pues, o lo que se esperaba que fueran era como en una zona de los terrenos donde se pastoreaba, se hacía como una especie de círculo, principalmente en madera o se hacía en piedra alto, se hacía una especie de círculo y allí se metían las ovejas a descansar. El pastor dormía en la puerta del redil. O sea, el redil no tenía una puerta. El pastor era la puerta de ese redil. ¿Por qué? Porque el pastor conocía los suyos y el pastor estaba para cuidar a sus ovejas. Y tengamos en cuenta otra cosa que es muy interesante y algo que nosotros tenemos que tener también muy presente con los rediles es que en ocasiones habían rediles tan grandes que los rediles no necesariamente eran para un solo pastor con su rebaño. En ocasiones en los rediles podrían haber varios pastores y cada uno con sus rebaños, es decir, que aunque fuera un redil, entraban ovejas de diferentes rebaños durante la noche. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque miremos lo que dice el Señor. Y volvamos a leer los primeros 3 versículos. Y dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ya lo supimos, está claro, el pastor se convertía en la puerta del redil. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. En este versículo nos está hablando de un portero, pero en muchas ocasiones cuando a los pastores les tocaba estar lejos de casa, ellos mismos se convertían en las puertas de los rediles. O sea, los pastores creaban rediles en las diferentes zonas de pastoreo y cada uno tomaba alguno. Y vemos algo muy interesante, y a eso era lo que quería llegar, es que dice, a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Y miremos lo interesante, y lo que yo les decía, en un redil podrían haber ovejas de diferentes rebaños. Pero, y esa es una invitación que les voy a hacer a ustedes, dejándolos como con la curiosidad. Ustedes pueden buscar en Google las ovejas a cuántas voces responden. El resultado pasa que las ovejas desde pequeñas solamente responden a una sola voz, y es a la voz de su pastor. Y en este caso está diciendo Jesús muy interesante, y es que así como las ovejas solamente escuchan a la voz de su pastor, solamente van a haber algunos que van a escuchar la voz de Jesús. ¿Recuerdan lo que estudiamos en Juan capítulo 1? Que los que eran hijos de Dios eran los nacidos por la voluntad de Dios y estos fueron los que recibieron al Señor Jesús aquí. Y esos son los mismos que escuchan la voz del Señor Jesús. Esos son los mismos que escuchan la voz de su pastor. Recordemos, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y hay una gran diferencia.
Y miremoslo como lo vemos, lo estamos viendo acá. Son muchas ovejas, pero un solo rebaño. O sea, es decir, son muchas ovejas en un redil, pero el pastor solamente llama a las suyas. El Señor Jesús solamente llama a las suyas. Y sus ovejas escuchan su llamado. Es decir, que si ustedes están aquí, es por algo. Están escuchando la voz del Señor Jesús. Están escuchando su llamado. Están escuchando su voz. Así que enfoquémonos cada día en escuchar la voz del Señor. Si somos de sus ovejas, vamos a escuchar su voz y vamos a responder a su llamado. También leemos, dice, y cuando las saca todas, las suyas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y miremos lo que dice. Y dice que es que ese pastor, el que las saca, la que ellas responden la voz, va delante de ellas. Va delante de ellas. Y saben algo que estoy seguro que son cosas que a mí se me ocurren en momentos como este, y estoy seguro que tiene que ser Dios, que me dice la palabra, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y en estos momentos, ¿cuál es la voz que nosotros tenemos de Dios? La Biblia. Y lo seguimos porque escuchamos su voz en la Biblia. ¿Y cuál es la única forma que nosotros tenemos? Escuchar la Biblia, leer la Biblia. Había un pensador que decía, si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. ¿Cuántos estamos leyendo la Biblia a diario? ¿O solo lo estamos dejando para cada 8 días martes? La voz la necesitamos todos los días. Y pensemos en algo, pensemos en Jesús como el buen pastor. O más bien, antes de que nos adelantemos, pensemos en el Salmo 23. Y creo que todos han escuchado el Salmo 23 alguna vez. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pastos... momento. Ya se los voy a leer muy bien. Permítame, justamente tengo aquí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Es decir, que ese pastor nos lleva a las ovejas. Y el Señor nos conduce. Él siempre tiene que ir adelante. No es yo tengo mis planes y Señor Jesús cumple lo que yo quiera. No, Señor Jesús, ¿cuáles son tus planes? Porque tú eres el pastor y yo te sigo a ti. Y ven la gran diferencia que hay entre muchas iglesias que enseñan supuestamente o que son supuestamente cristianos, pero no enseñan lo que es. Aquí lo dice, el pastor conduce, el pastor va adelante, el pastor es el que tiene el plan, el Señor Jesús tiene el plan, no nosotros. Pero muchas iglesias presentan al Señor Jesús, se presentan a Dios como un genio de la lámpara. Yo tengo estos deseos, cúmplelos Dios. Estos son mis planes, cúmplelos. ¿Y dónde está el rol de pastor de Dios? ¿Dónde está el rol de pastor del Señor Jesús? Son cosas que nosotros tenemos que pensar y son cosas que nosotros tenemos que analizar. Miren, mi anhelo es de que todas las personas que se han conectado en este tiempo, ustedes que están conectadas hoy, puedan encontrar una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde de verdad crezcan. Yo esto no lo hago para que vengan a la iglesia en la cual yo me congrego. Yo esto no lo hago pensando que voy a hacer o que voy a plantar una iglesia con ustedes. Yo esto lo hago porque creo en la salvación y en lo necesario que es para cada uno de ustedes. Y para las personas que van a escuchar esto en grabación, esto lo hago por amor a sus almas, por amor a la salvación. Y qué más importante que poder enseñarles eso y sobre todo que ustedes, sin importar si están aquí, en otra parte del mundo, en otra ciudad de Colombia, puedan poder identificar, sobre todo eso, poder identificar cuál es una buena iglesia, de qué trata una buena iglesia, que te hable el mensaje correcto, en el cual, en este caso, el Señor Jesús es el pastor y nosotros somos guiados por Él, no al contrario.
Continuemos, versículos 7 al 10. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Veamos lo primero que vemos en el versículo 7. Y es que el Señor Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y pensemos en para qué sirve una puerta. Pensemos en esto. Las puertas sirven para proteger, ¿cierto? Pero al mismo tiempo las puertas sirven para dejar entrar. Es decir, lo que la puerta deja entrar, cuando se cierra lo protege. Y es que podemos ver cómo el Señor Jesús, cuando pasamos a través de Él, y ya les voy a explicar a qué se refiere el Señor Jesús con esto, nos protege. Nos protege, porque Él es nuestro pastor. Pero quiero que tengamos algo. Y en estos días leía o escuchaba una frase, no recuerdo, creo que es del pastor Miguel Núñez, que decía, Dios no te promete un vuelo sin turbulencias, pero sí un aterrizaje perfecto. Y el hecho que el Señor Jesús nos esté cuidando no quiere decir que no vayamos a tener problemas. No quiere decir que vayamos a tener inconvenientes, que no vayamos a tener inconvenientes. Pero lo más importante es que sí vamos a tener un final asegurado y un buen final. Veamos lo que dice, si alguno entra por mí, será salvo. Y es que aquí el Señor Jesús está hablando acerca, y lo deja muy claro, de la salvación. Y es que la salvación solo es a través del Señor Jesús. A la eternidad solamente se llega a través del Señor Jesús. Ya que si pensemos con la lógica, ¿quién fue la persona que murió en la cruz? Fue el Señor Jesús, no fue nadie más. Absolutamente nadie más. ¿Qué otra salvación vamos a tener? ¿A través más de quién vamos a tener una vida eterna? Si no es a través del Señor Jesús. Y eso nos tiene que dar también una aplicación, o nos da una aplicación para nosotros. Y es que aunque muchas religiones y muchas iglesias se hagan presentar como seguidoras de Jesús, como seguidoras de Cristo, pero si te dicen que debes hacer algo más, o hay alguien más por el cual tú debes ser salvo, te están vendiendo un mensaje que no es. Versículo 7. Entonces Jesús les dijo, de nuevo, es decir, que ya lo había dicho. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. El mismo Señor Jesús lo está diciendo. Si alguno entra por mí, ese será salvo. No si alguno entra por mí y a través de otro. El Señor Jesús en ningún momento dijo como que hay una puertica por la cual usted puede entrar por un ladito. No, a la salvación solo se llega a través del Señor Jesús. Así que aunque una iglesia, aunque alguna religión se hagan llamar cristianos, si le suman algo más a Jesús, automáticamente no son cristianos. Cuando Martín Lutero hace la revelación o se revela contra la iglesia católica romana, y hago específicamente digo católica romana porque la iglesia católica, perdón, la palabra católica significa universal. Universal. Así que los católicos no son católicos, o sea, son católicos romanos, porque la iglesia católica romana no es universal,
Si fuera universal estarían todos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Martín Lutero se rebela contra la Iglesia Católica Romana, Martín Lutero, a través de de todas las cosas que él discierne, hace una exposición que se llama Las cinco solas de la Reforma. Las cinco solas de la Reforma son algo para mí maravilloso, es el pilar de la Reforma protestante y de la forma en la cual un protestante o un evangélico, como se dice en la jerga del común, pero creo que es la palabra más adecuada, es una persona reformada porque viene de la palabra reforma. Están estas cinco solas. Las cinco solas son los pilares de la protesta. ¿Y cuáles son los pilares de la protesta de Martín Lutero? Sola escritura, que solamente la Biblia tiene la autoridad ante Dios. Perdón, la autoridad de Dios ante los hombres. Solo Cristo, que la salvación es solamente a través de Cristo. La sola fide, que la salvación es solamente por fe. La sola gracia, que solamente somos salvos por gracia. Y el soli deo gloria, y es que la gloria solo se le debe dar a Dios. Nada más. Y dentro de esos cinco solas vemos el solus Christus. Y aquí el mismo Señor Jesús lo está diciendo. Solo a través de mí es la salvación. Y les dejo de tarea también, investiguen las cinco solas de la Reforma Protestante. Las cinco solas de la Reforma Protestante te dan una claridad absoluta de cuál es la diferencia entre una iglesia cristiana completamente bíblica que se basa única y exclusivamente en la Biblia y la diferencia entre las demás iglesias que se hacen pasar por cristianas, incluido la Iglesia Católica, y que en realidad no lo son. Pero el versículo 10 tiene algo muy interesante y dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque muchas iglesias utilizan este versículo para decir, mira, Jesús quiere que tú seas rico. Así que si tú donas hoy 100,000 pesos en la iglesia, mañana te van a llegar 1,000,000 de pesos. Y hay gente que corre a conseguir este dinero. Ay, ¿qué pasó aquí? Hola, estoy aquí. ¿Me escuchan? Hola. Hola, 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 hola. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ok, lo que pasa es que se me había ido la conexión. Estaba revisando, pero ya volvió la conexión. sí, Entonces, como les decía, el versículo 10 habla y dice, lo utilizan muchas iglesias para decir que Dios quiere que tú seas rico, millonario y que tienes que venir y dar dinero y que Dios se lo va a multiplicar. Pero recordemos algo que hemos hablado o que sí, algo que hemos hablado y que hemos aprendido en muchas ocasiones y es que el idioma griego tiene varios significados para la palabra vida. Y esa palabra vida que tenemos allí es la palabra zoe. Y para los que escuchan rock, conocen una banda que se llama Zoé. Y resulta y pasa que ese nombre o esa palabra Zoé hace referencia a la palabra, o sea, es vida, pero es una vida de satisfacción y de contentamiento con lo que yo tengo. Es decir, vivir Zoe, es decir, estoy completamente satisfecho con lo que soy, con lo que tengo. Eso es vivir Zoe. O sea que una vida en abundancia Zoe es decir, como estoy contento, como estoy bien, como estoy satisfecho, lo tengo todo. Es decir, tengo abundancia, porque lo tengo todo. Y eso es la vida Zoe.
Pero muchas iglesias utilizan este versículo para decir, para presionar a las personas para que den dinero. Y ese no es el significado de ese versículo. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es tan importante el estudio sistemático de la palabra, para que podamos entender de qué es lo que está hablando verdaderamente la Biblia. Continuemos, versículo 11. Y el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y este versículo es como una conexión entre los versículos 1 al 10 y los versículos 12 al 21. Es como, pensemos como en un engranaje. No, un engranaje no. Bueno, no recuerdo el nombre. Pero como lo que se le pone a las puertas que permiten que gire. Y es que porque de aquí en adelante, Jesús ha estado hablando de pastores, ¿no? En los primeros 10 versículos. En este versículo 11 él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Una bisagra, exacto. Y a partir del versículo 12, gracias Mafe, y a partir del versículo 12, él nos va a hablar acerca de quienes no son buenos pastores. Así que tengamos muy presente esto. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Es decir, que solo aquel que es capaz de dar la vida por otro, incluso por los desconocidos, puede llamarse bueno. ¿Y quién fue el único que hizo esto? El Señor Jesús. Y ahí lo demuestra el Señor Jesús. Él es el buen pastor porque dio la vida por sus ovejas. Continuemos, versículos 12 y 13. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. ¿Ustedes han visto cuando hay muchos pastores que abusan de sus ovejas o abusan de sus feligreses? Yo estoy seguro que muchos aquí en Colombia hemos visto noticias acerca de pastores que han abusado de sus ovejas. No quiero mencionar casos, pero está un caso del pastor de Pasto, un pastor en Pasto, que abusaba de las mujeres de su iglesia mientras que estaban en el tiempo de alabanza. Muchos conocemos el caso de la cantidad de dinero que se pide. Y miremos lo que dice el Señor Jesús. El asalariado puede ser cualquiera. Dice, el asalariado huye porque solo trabaja por el pago, no les importa las ovejas. No las cuidan. No dan su vida por ellas. Nomás pensemos en este pastor de Pasto. En realidad estaba cuidando sus ovejas. No, más bien se estaba aprovechando de ellas. Las estaba utilizando. Y no solo pastores. También conocemos de sacerdotes. Miremos lo que dice. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. O sea que cuando vemos personas que están haciendo eso, en realidad podemos creer que de verdad son pastores. El Señor Jesús lo deja muy claro. Al verdadero pastor da la vida por sus ovejas, le importan sus ovejas. Pero tenemos el caso de que muchos son asalariados. Y no es necesariamente que los contraten. También podemos pensar simple y sencillamente como muchas iglesias que crean sus iglesias para conseguir dinero, nada más. Eso lo podemos ver. Pero el Señor Jesús lo deja muy, muy claro. Que incluso pueden haber pastores que nada tienen que ver. Simplemente son asalariados. Versículos 14 y 15 para continuar. Y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Entonces volvamos y dice versículos 14 y 15. Y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen.
Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Y es que aquí lo que podemos ver es cuál es la característica o una de las características o motivos por los cuales Dios ama al Señor Jesús. Y es porque el Señor Jesús da la vida por los suyos. Es decir, que Dios ama el carácter que tiene el Señor Jesús, de ser capaz de dar la vida por las ovejas. Pero miremos lo que dice el versículo 14. Y es algo que me encanta a mí. Y es que dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Y lo importante de tener una relación pastor-ovejas. El pastor conoce a sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Y es una relación que nosotros debemos mantener entre el Señor, que nosotros debemos mantener como ovejas con el Señor Jesús. Si lo ven, versículo 14, muy claro. El Señor conoce a sus ovejas, pero nosotros también lo conocemos a Él. Versículo 16. Y me encanta este versículo, ¿por qué? Porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero el mensaje de invitación que yo le envié a todos ustedes, o a todas las personas que se conectaron por primera vez, los que han estado constantes, los que ya no se conectan, y este era el versículo. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Y aquí lo que está haciendo el Señor Jesús es que está hablando que este redil, al redil del cual Él se está enfocando en ese momento, es a los judíos, a la nación en la cual Él nació, en el pueblo en el cual Él nació. Pero cuando dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando de nosotros. Está hablando de todas las personas que están por fuera del pueblo judío. Es decir, que la salvación no es solamente para los israelitas, como los israelitas creen. Pero entonces lo que estamos viendo acá en este versículo es justamente de que el Señor Jesús está hablando de los judíos, perdón, está hablando de los gentiles. El redil al cual él está haciendo referencia en este pasaje bíblico es acerca de los judíos, su pueblo, pero está diciendo que hay otras ovejas que no son de ese redil. Y es que recordemos, los rediles eran los lugares donde las ovejas descansaban. Y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta muy interesante es de que aunque habían muchos rediles, había un solo rebaño. Es decir, que los pastores podían tener ovejas en diferentes rediles, pero a lo último formarían un solo rebaño. Y es lo que está haciendo el Señor Jesús. Él va a llamar las ovejas que están en otros rediles, es decir, personas que no son judíos. Personas que no son judíos. Para poder formar su propio rebaño o poder conformar el rebaño que es de Él. Y miremos lo interesante, dice, a esas también yo debo traerlas. Y es decir, que el Señor Jesús es el que trae a las ovejas. ¿Y cómo las trae? A través de la predicación, es decir, a través de lo que yo estoy haciendo. Es decir, que aunque yo estoy hablando, el que verdaderamente hace la obra es el Señor Jesús, no yo. Lo dice muy claro, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz. Es decir, ustedes que están aquí, no me están escuchando a mí, están escuchando al Señor Jesús. Y no estoy diciendo que yo soy Jesús, quiero dejar muy claro eso. Solamente estoy diciendo eso, que el Señor Jesús es el que trae sus ovejas. ¿Y por qué digo que la voz que ustedes están escuchando es la voz de Jesús? Porque están escuchando la palabra de Dios. No estoy hablando de mi voz, estoy hablando de la palabra de Dios, que es muy diferente. Y miremos lo que dice, y serán un rebaño con un solo pastor. Es decir, que alrededor del mundo, alrededor de todo el mundo, hay muchas, hay miles, hay millones de ovejas que están escuchando la voz del Señor Jesús. Recordemos que los judíos solamente pensaban en ellos, como que la salvación solamente fuera de ellos. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo algo muy claro.
¿Y qué es lo claro que está diciendo el Señor Jesús? Que hay ovejas en diferentes rediles. Y quiero leerles Miqueas capítulo 2. Permítame, yo lo ubico. Permítame que ya voy a llegar. Miqueas capítulo 2, versículo 12. Y dice, perdón. Ya. Miqueas capítulo 2, versículo 12. Ciertamente los reuniré a todos, oh Jacob. Ciertamente recogeré al remanente de Israel. Los agruparé como ovejas en redil, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. Y aunque aquí en el versículo 12 del capítulo 2 de Miqueas dice el remanente de Israel, quiero que tengamos presente algo. Y es que en Romanos capítulo 9, versículo 6, el apóstol Pablo hace una declaración bastante fuerte y dice, permítanme un momento por favor, Romanos 9, 6, y dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel. ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Israel? Los hijos de la promesa. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando estudiamos Génesis acerca de la fe que tuvo Abraham para sacrificar a su hijo Isaac? Y cómo la descendencia o los escogidos, llamados, como lo queramos llamar, de Dios, vienen es a través de Isaac, a través de la promesa de Isaac y a través de la fe. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos nos dice, no todo israelita es Israel. Así que si nosotros estamos acá, somos parte de Israel, somos el Israel espiritual, el Israel de la promesa. Las ovejas de Dios son las ovejas que escuchan su voz. Ese es el Israel espiritual. Continuemos, versículos 17 al 19. Yana, versículos 17 al 19. Por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida. Por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo esta autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras. Y algo que yo pensaba hoy, y les cuento que fue algo que, aunque ya lo tenía claro, pero uno en ocasiones se le olvidan las cosas. Y es esto, que dice, nadie me la quita. Dice, yo doy mi vida para tomarla de nuevo y nadie me la quita. Es decir, que cuando el Señor Jesús fue a la cruz, no fue que los judíos ganaron, no fue que los romanos ganaron, no fue que los líderes religiosos ganaron, no fue que el diablo ganó. El mismo Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, por cada uno de sus ovejas, de su rebaño que están en diferentes rediles. Y por eso el Señor Jesús al tercer día resucitó, porque Él lo dice muy claro, sino que yo la doy de mi propia voluntad, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo.